Seguimos con los tipos de escala y ahora vamos a ver la escala de reducción, que esta es, nos dice aquí en la pizarra, se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad de los planos. Entonces esto quiere decir que es cuando vamos a reducir algo, el tamaño físico lo vamos a reducir para que pueda dar en la hoja o en el plano que queremos hacer. Entonces esa es una de las escalas que más se utilizan porque todo lo tenemos que hacer para que quepa en una hoja más chiquito. Es la escala de reducción, vamos a reducir todo. Estas escalas se utilizan mucho en los planos de las casas para hacer una casa o las casas ya hechas para hacer los planos, se utilizan mucho. En los mapas físicos son los que nos representan alguna montaña, volcanes, ríos, mares y todo eso para que den en una hoja o en una imagen se tiene que hacer con escala de reducción para que sean más chiquitos de lo que en realidad son. Y siempre nos va a estar representado por una E la escala, como la anterior también, dependiendo de lo que sea. 1 es a 50, sería 1 por 50 del tamaño, o si es en escalas más grandes, 1 es por 1000, o aquí también 1 por 5.000 millones, no, 50.000 millones, dependiendo de la extensión que tengan, va a ser el denominador o los números que estén aquí en este lado, pues se van a ser representados así. El otro tipo de escala es la escala de ampliación, que es lo contrario de lo que ya habíamos visto. Esta se utiliza cuando hay que hacer planos de piezas muy pequeñas o detalladas, como por ejemplo de alguna habitación de la casa o de algún lugar que queramos en específico. Por ejemplo, si de México queremos hacer la ampliación de Yucatán, porque nuestro estado lo tenemos que hacer mucho más grande, entonces es hacerlo más grande todo. Y entonces esta va a estar también con la E, y ahora esto de aquí va a cambiar, lo de aquí va a cambiar, va a tener el número de lo que en realidad es, y de este lado va a estar de cómo va a estar representada. Por ejemplo, en este ejemplo es 2 puntos a 1, que es más grande. Acá E también 10 es punto a 1. Lo de aquí es más grande, ¿por qué? Porque lo vamos a ampliar. Ahora los ejercicios o ejemplos de cómo nos podrían preguntar las escalas están del otro lado, y dependiendo tenemos que identificar qué tipo de escala nos van a preguntar para poder hacerla. Cuando tenemos la escala natural que veíamos de 1 es a 1, pues no hay tanto problema, porque nada más tendríamos que poner cómo va a identificar la escala. Cuando nos preguntan de problemas que tenemos que resolver es cuando hay escala de reducción y de ampliación, y para la reducción el procedimiento va a ser el siguiente. Ahí nos dice, para conocer el valor real que hay de lo que nos van a preguntar, hay que multiplicar la medida del plano por el denominador. ¿Cuál va a ser? Como ya hemos dicho, cuando nos ponen una escala de reducción, esta va a ser la medida del plano, la que tenemos al lado derecho. Este es el plano y este es el valor del denominador. Entonces lo tenemos que multiplicar para conocer cuál es la medida exacta del valor real, ¿no? De la cosa que vamos a representar o de la ciudad. Entonces multiplicaremos 1 por 50, en este caso está fácil, pues son 50. Entonces 50 metros o hectáreas o kilómetros, dependiendo de lo que nos pregunten y de lo que sea para poner. En la ampliación va a ser todo lo contrario, vamos a dividir el valor del denominador por el numerador. Entonces si tenemos 10 es a 1, vamos a dividir el denominador, que es el de abajo, por el numerador, que va a ser el de arriba. Entonces multiplicaríamos, dividiríamos 1 entre 10, que nos daría, por ejemplo, a 0.05. Nos daría una pequeña cosita, ¿no? Porque es algo muy chico que lo hicieron en grande. Y aquí pues son 50 metros o 50 kilómetros, es más grande porque es la de reducción que vamos a reducir. Entonces nuestro tamaño real va a ser más grande.